Saludos, ¿qué tal amigos y amigas televidentes de su espacio Abogado, Justicia y Sociedad? Una vez más, una edición de este programa donde tratamos temas jurídicos sumamente neurálgicos e importantes con relación a los temas fundamentales que acontecen en todo el país, y también tratamos temas específicos con respecto a lo que son cosas del conocimiento cotidiano. Y les habla Miguel Taveras Bejarán, está acompañado de mi querido y directo amigo, compañero, magistrado Manuel Cueva, que siempre inicia este programa con una plegaria al Señor. Así muy es, importante. hermano. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien, bien. Qué bueno. Estamos, como decía ya en el campo, estamos vivos y viables. Bien, vamos a elevarle una plegaria al Señor para que Él nos bendiga cada día y nos aumente la fe. La lectura de hoy está tomada del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos a los que dicen que no hay resurrección y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijo. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿cuál de ellos será la mujer? ¿De cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús le dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección, y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es el Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor, y alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, siempre el Señor es muy certero, ¿eh? Muy certero. Y ¿sabe? con la respuesta que le da, porque es que cuando se antepone lo que es la sabiduría del hombre a la sabiduría divina, siempre predomina la divina. Porque es que Él lo da todo. Él nos da la inteligencia. Y el Señor Jesús estaba dotado de esa inteligencia. Pero siempre los saduceos, los maestros de la ley, querían ponerlo a prueba, haciéndole preguntas. Y mire cómo Él le contesta con respuestas bien certeras. Jesucristo era muy elocuente. Así es. Esa elocuencia podemos verlo cuando una vez estaba de este lado el Imperio Romano y de este lado el pueblo, y querían, ¿cómo te digo?, sacrificar a Cristo antes del sacrificio. Así y es. le preguntaron: Señor, ¿debemos pagar impuestos? Y cuando le dijo: deme una moneda, ve ahí, ¿qué veis? El César y el pueblo. Sí. Entonces, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo fue el único hombre en el mundo que dividió la historia en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sí. Wow, mire, sí. Mire la trascendencia y la importancia, porque antes de que naciera de Jesús se habla del Antiguo Testamento. Después que nace Jesús, entonces el Nuevo Testamento. O sea, divide la historia en dos. Sí, hablando de Jesús, un tema muy polémico que siempre Jesús defendía era la presunción de inocencia. Así es. Siempre, siempre. Así es. Y ese es un tema que vamos a tratar hoy de manera magistral. Correctamente. Para llevarle a los amigos y a las amigas televidentes un tópico esencial de la esencia del contenido de este importante tema que debe conocer y que es muy preguntado y a la vez muy sugerido
y que es bueno que en el conocimiento y la sapiencia popular este tema pueda ser acuñado y aprendido. Sí. Usted Bien. tiene mucho... Sí. Bueno, la poca experiencia, Sí. porque uno nunca termina de aprender, Sí. siempre se aprende, y básicamente en los tribunales. Pero este principio de presunción de inocencia, que está establecido tanto en la Constitución de la República como en el Código Penal, en el Pacto Internacional de Derechos Humanos y el pacto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos también. Pero vamos a referirnos a lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 14, cuando establece lo que es el principio de presunción de inocencia, que tiene un rango constitucional. Sí. Rango constitucional. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que una persona se presume inocente hasta prueba al contrario. Entonces, el que acusa debe de aportar esas pruebas para que en un juicio público, oral y contradictorio, a través de la acusación, que sea la acusación que destruya el principio de presunción de inocencia. Pero también tiene que haber otra cosa, y es cuando cuando una sentencia adquiera la autoridad de la cosa de irrevocablemente juzgada, o cuando una sentencia es definitiva. Ahora bien, vemos en la práctica que este principio ha sido mal usado, ha sido vulnerado inclusive por las autoridades. Sí. ¿Por qué? Porque al imputado usted no puede, ningún funcionario público puede llevarlo o suministrar la información acerca de que ese imputado tiene un proceso, porque usted le está vulnerando el principio de presunción de inocencia. Porque este es un pueblo que la gran mayoría o una gran parte de la ciudad no dominan los términos jurídicos. En el mismo Normal, momento, natural. en el mismo momento en que un funcionario público presente al imputado ante los medios de comunicación, la persona o el pueblo dice, caramba, él es la persona que ha cometido los ilícitos penales, pero se le está vulnerando lo que es el principio de presunción de inocencia. Usted no puede exponer ante los medios de comunicación a ese imputado, pero que no soy yo que se lo digo, lo dice el artículo 95 del Código Procesal Penal. O sea, que él está revestido de esa presunción de inocencia. Y como dice el artículo 14 de dicho código, tiene que ser la acusación que destruye ese principio, siempre y cuando el que acusa le demuestre, más allá de toda duda razonable, que él ha cometido los ilícitos penales que se le están indilgando a ese imputado. Entonces, los jueces, si estamos en un colegiado o en un unipersonal, el juez, entonces, cuando se le demuestra más allá de toda duda razonable que él ha cometido los ilícitos penales, entonces puede ser condenado a lo que establezca la ley. Pero todavía él goza de lo que es la presunción de inocencia. Sí, sí. ¿Cuándo se puede rebasar este principio? Cuando se haya obtenido una sentencia de irrevocablemente juzgada o definitiva. Ahora bien, ¿cuándo es irrevocablemente juzgada? Cuando, para hablarlo en un término llano que nos puedan entender, cuando se han agotado todos los recursos que establece la ley, la sentencia se hace irrevocable. Cuando una sentencia es definitiva desde el momento mismo en que el órgano juzgador dicta la sentencia y esa sentencia es notificada y transcurre el plazo para la apelación y ninguna de las partes apelan, entonces esa sentencia se vuelve definitiva. Magistrado, yo quiero hacer una pregunta. Ajá. Si una persona inocente, estamos hablando de la presunción de inocencia, Exacto. ha sido condenada, ya cuando toma la última instancia, Sí. y en el transcurso de ese individuo estar cumpliendo una pena, se demuestra que era inocente, ¿qué procedimiento se hace entonces? Bueno, ahí hay una de dos.
Porque entonces, si estamos en la corte de apelación, Sí. le queda un recurso. No, pero en el ¿Cuál caso, es el recurso en el caso que la de Suprema ya, de la casación? que alcance ya la cosa irrevocablemente juzgada, como se ha dado caso de Correctamente. personas que lo han condenado y resulta que con el tiempo es inocente. Entonces, ¿cómo ese caso se revierte en la justicia? Bueno, Luego que hay una sentencia. sí. Ahí no he conocido Sí. ninguna sentencia con relación a ese tipo penal, o sea, a esa situación. Pero sí, hubo un caso una vez que yo inicié con las investigaciones, un caso que sucedió fuera de la comarca de Santiago de los Caballeros, recuerdo, y hubo un testigo que dijo que él vio al imputado dándole muerte a un familiar de él, siendo mentira. Siendo mentira. ¿Por qué? Porque después que lo condenaron al hombre, en primera instancia, en un colegiado, entonces una de las vecinas se le acercó a la familia, le dijo, mira, quien mató a ese señor no fue fulano de tal. Entonces dijo quién era la persona y posteriormente, ya con esas informaciones, se le dirigieron al testigo, quien era familiar también de el occiso, y él declaró que sí, que él mintió. Pero ya entonces se puede revertir en el grado de la Corte de Apelación. Sí. Porque por eso es para que el tribunal examine en el grado de la apelación si la sentencia fue bien o mal aplicada. Pero cuando se agotan ya todos los recursos, que la sentencia es irrevocable, desde el punto de vista mío, no hay nada que hacer. Sí. Puede ser, porque en derecho usted nunca puede decir esto no se da. Porque en derecho yo siempre he acostumbrado cuando en la docencia, que en derecho quizás usted emite una opinión que quizás ahora no se puede dar, pero quizás en un futuro sí. Puede ser también que haya otro recurso de constitucionalidad que podría ser un recurso de revisión constitucional. Puede ser. Pero hay jurisprudencia a nivel internacional que he visto, personas que han cumplido sentencias o que han estado condenados a penas severas. Sin embargo, se ha demostrado con pruebas de ADN, con las nuevas avances forenses que ha habido de la ciencia, que se han aplicado al derecho, y han vislumbrado descubrimiento de un hecho que realmente puede ser cierto o no puede ser cierto, y han salido de la cárcel y han tenido que ser indemnizados. Claro que sí, porque también nuestro Código Procesal Penal establece, si mal no recuerdo, en el artículo 20 del Código Procesal Penal, la indemnización cuando el funcionario público lleva un proceso y en el proceso no puede demostrarle al imputado que él ha cometido los ilícitos penales. Puede también esa persona demandarlo a él y demandar al Estado Dominicano. Por ejemplo, yo escribí una obra de los incidentes que se presentan en el Código Procesal Penal que recogió una sentencia donde un ministerio público estaba llevando un proceso en contra de una persona, fue descargado en primera instancia. Él lo que hizo fue que demandó al Ministerio Público y demandó también al Estado Dominicano, que esa acción es llevada en virtud de lo que establece el artículo 20, si mal no recuerdo, del Código Procesal Penal. En otros aspectos, magistrado, ¿se puede televisar una medida de cohesión? Bueno, mire, déjeme decir una cosa. Yo a veces me río porque yo nunca he podido entender que como un juez, que es el juez de la garantía, o sea, nadie puede hacerlo, ni funcionario público, que eso lo establece la ley. Sí. Pero entonces el juez es el que está llamado, está llamado también tanto el Ministerio Público de garantizarle los derechos fundamentales al imputado como el juez también. Pero me da cuesta arriba cuando en una medida de coerción un juez permite los medios de comunicación a que graben
todas las escenas de ese proceso. O sea, eso es insólito. Pero eso, Ese juez, eso es muy común en el país. Claro que sí. Pero principalmente Ese juez, cuando el imputado es un confeso. claro, ese juez le está vulnerando lo que es el principio de presunción de inocencia a ese imputado. Porque en las mismas medidas de que es televisivo, de que los medios de comunicación tienen acceso, en esa misma medida, cuando la ciudadanía observa esa situación, ya lo ha condenado esa persona, ha condenado a esa persona, inclusive ya no hace falta ir a un juicio de fondo porque ya está condenado, porque inmediatamente se sienta en el banquillo de los acusados como imputado. Ya desde ese mismo momento ya la ciudadanía dice, no, cometió los ilícitos penales. Pero el común de la gente en múltiples ocasiones reitera, si el juicio es oral, público y contradictorio, ¿por qué entonces no se le permite a la prensa? No, lo que pasa es que público es para las partes, no para un tercero. Eso es bueno que usted lo explique. Es público, por ejemplo. Que todo el mundo cree que para un tercero también es válido. Por ejemplo, es público, por ejemplo, nunca va a llegar a suceder, pero para que la persona se entienda. Por ejemplo, si usted y yo tenemos una diferencia y vamos ante los tribunales, se le solicita una medida de coerción a mí. Por ejemplo, es público para usted y para mí, pero no para un tercero, porque lo establece así el artículo 290 del Código Procesal Penal. Oh, sí. O sea, que la prensa no puede penetrar y mucho menos grabar ninguna de las incidencias. Entonces, a mí me da risa a veces cuando yo veo esos juicios donde en una medida de coerción los jueces permiten la prensa violentando el principio de presunción de inocencia de ese imputado. Sí. Lo que sería bueno es preguntarle a esos jueces si es bueno que un familiar de ellos o ellos mismos que tenga esa situación, que se ve envuelto en esa situación. Pero ellos seguro que se van envueltos en esa misma situación, pero por el escrutinio que están sometidos los jueces y los magistrados y toda aquella persona que está en el tren judicial, por lo menos está en el banquillo del acusado. Eso crea morbosidad en el pueblo y una gran audiencia. Pero quiero dejarle que entrever algo. Porque quizás este concepto no es muy agradable, pero este concepto, por los conceptos que hemos emitido acá, no es que estamos apoyando la delincuencia, porque son dos cosas distintas. No, estamos definiendo. Óigame, no es que estamos apoyando la delincuencia, es que hay un estamento legal y que usted tiene que regirse por la ley. Y es la ley que va a establecer cuál es el proceso a seguir. Sí. ¿Cuál es el proceso a seguir? Es lo que la gente como dice, el debido proceso. El debido proceso. Sí. El debido proceso de ley, que tiene un rango constitucional. Constitucional, o sea, que a esa que nosotros estamos llamados a respetar, que es la Constitución, lo primero que deben hacer las autoridades es respetar la Constitución. Porque si usted irrespeta la Constitución, ese ciudadano que está en la calle dice, caramba, pero si tú que eres autoridad, tú irrespetas la Constitución, ¿y qué tú me dejas a mí? Es cierto. ¿Qué tú me dejas a mí? Es Pues cierto. si yo le digo al hijo mío, mira, tú no puedes tomar un cigarrillo para fumar, pero que él me vea a mí. Entonces, no tengo yo moral para yo corregir a mi hijo. Es cierto. ¿Me entiendes? Magistrado, Sí. vámonos a una pausa para luego regresar con más importante información en nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad. No se despeguen ahí, que luego regresamos. Así es. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento.
En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Esa es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Filtros Proveida. Bien, señores, ahí tenemos a la magistrada Yarilis, quien está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicitaciones desde lo alto. Ella es una funcionaria pública bastante fajada, muy activa, inteligente, capaz, una persona que tiene una trayectoria bastante grande. Pues que Papá Dios te me bendiga desde lo alto y felicitaciones en grande, magistrada Yarilis Toribio. Bueno, continuamos con nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Estamos tratando un tema sumamente trascendental, la presunción de inocencia. Ya hemos hablado de algunos aspectos y vamos a continuar haciéndole preguntas al magistrado Manuel Cueva, una persona muy ducha, catedrático, magistrado que tiene mucho conocimiento de causa, que nos puede hablar claramente de esto, con respecto a lo que es el papel de la víctima en el proceso. Y si se le puede, si esta persona no tiene un abogado, ¿se le puede asignar uno? Excelente pregunta porque muchas veces la víctima entiende o que el Estado no le puede proporcionar un abogado para que le asista. Si nosotros pudiésemos observar el artículo 27 del Código Procesal Penal, que reza derechos de la víctima, y es en ese artículo que establece también que el Estado le proporcionará un representante o un abogado a esa víctima
para que le asista en todos los actos del proceso penal. Entonces, la víctima tiene tres facultades. Sí. Tres facultades. Víctima, querellante y testigo. Muy importante. Muy importante. Sí, muy importante. Pero hay que hacer una salvedad cuando estamos en el juicio de fondo. La víctima tiene dos facultades, víctima y testigo a la vez, que lo establece el Código Procesal Penal. Claro. Pero oiga bien una cosa, si se le cita como víctima y no comparece, no se le puede ordenar la conducencia. No, porque Es víctima. Sí. Ahora, si esa víctima es testigo y está convocado como testigo, si no comparece en calidad de testigo, se le puede ordenar la conducencia, pero en calidad de testigo, no en calidad de víctima. La ley muy sabia en eso. Claro que es sí. Muy sabia. Claro que sí. Entonces, así nosotros lo podemos ver en los tribunales. Siempre, cuando estamos en un juicio, lo que el órgano juzgador tiene que velar es porque la víctima sea informada de todo cuanto pueda de su caso. Porque así lo establece, si mal no recuerdo, el artículo 84, uno de los incisos, que la víctima tiene que estar informada de todo durante el proceso penal. Ahora bien, hay víctimas que muchas veces desisten de la acción y cuando son casos de acción pública e instancia privada, si la víctima desiste, ya el Ministerio Público no puede continuar con la acción porque se le ordena el artículo, si mal no recuerdo, del 30 al 31, que es la acción pública e instancia privada. Sí. Entonces, el Ministerio Público no puede continuar con la acción. Pero ve lo que me pasó un día Vamos a ver. En el estrado. Yo estoy en el primer juzgado de la instrucción. Mucha gente dice de instrucción. No, de la instrucción. Claro, con la modificación que se le hizo al Código Procesal. Y resulta, dice una defensora, que le tengo toda la admiración y el respeto, porque es una persona bastante capacitada. Dice, bueno, la víctima desiste en un caso de acción pública e instancia privada. Dice, bueno, el Ministerio Público quedó desarmado. Y la jueza se reyó un poco por la forma coloquial que lo dijo, pero en un cierto sentido, ¿quién lo dijo? La defensa técnica. Okay. O sea, que quedé desarmado, que ya no puedo continuar con la acción, porque ya la víctima ha desistido de su acción en un caso de acción pública e instancia privada. O sea, pero en ese lenguaje coloquial también tiene su percance, tiene su alcance en cuanto al derecho, que sí. Es cierto, porque dice que usted no puede continuar con la acción. Pero entonces, cada acción tiene su reacción. Claro. Y a veces yo me guillo, no, porque el artículo tal, pero sabiendo uno que ese pedimento que uno va a hacer no va en consonancia con el derecho. Lo que pasa es una cosa. Un día un estudiante mío que estaba observando la audiencia y yo le dije a él lo siguiente: ¿cuál es el papel mío? Yo soy el Ministerio Público. Yo no puedo adherirme a las conclusiones de la defensa técnica, porque en virtud del artículo 22 del Código Procesal Penal establece cuáles son los roles, y el rol del Ministerio Público lo establece ese mismo artículo, que es de investigar, de dirigir las investigaciones y de acusar. La defensa tiene un rol, ¿cuál es? La de defender. Entonces yo no puedo estar en consonancia, o sea, que con ellos, porque hasta por el rol. Entonces yo le dije, yo tengo que defender el rol que me tocó, el rol que a mí me toca. Entonces, en esa modalidad, podemos decir, ¿es posible un aplazamiento de una medida de coerción? Sí, hay varios aplazamientos cuando estamos delante de una medida de coerción. Porque, por ejemplo, cuando es primera audiencia, la defensa técnica, por lo general, solicita lo que es el aplazamiento a los fines de presentar los presupuestos, de presentar los arraigos.
para demostrarle al juez que esa persona tiene arraigo y que por ende le puede otorgar lo que es la libertad. Puede ser. Puede ser también cuando no se cita a la víctima en la medida de coerción, entonces hay un aplazamiento para citar a la víctima en el proceso. Pero yo quiero decirle algo con toda humildad. En la medida de coerción se da esta modalidad, y es que muchas veces el órgano juzgador deja a cargo del Ministerio Público la presentación o la citación de la víctima. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Porque el Ministerio Público, la ley no le faculta para citar. No, No, es el tribunal. El tribunal, claro. El tribunal. Ahora, uno para viabilizar y para que los procesos fluyan con rapidez, porque no es lo mismo lo que establece la ley y cuando usted está en la práctica. ¿Lo puede sugerir? Uno puede ayudar, coayudar, Sí. claro, pero no es que el Ministerio Público es el órgano para citar a una víctima. No, señor. No, señor. Es el tribunal quien el Código Procesal Penal le da esa facultad para citar, para convocar a las partes. Ahora, uno puede ayudar, claro está, cualquiera de las partes, que eso no va en detrimento de lo que es el proceso. Pero no es que estamos obligados. Un asunto que... También, cuando estamos, por ejemplo, en lo que es la etapa intermedia, en el juzgado de la instrucción, hay varios aplazamientos, porque, por ejemplo, puede ser uno de los aplazamientos cuando no se le notifique la acusación al imputado o a su defensa. Es un aplazamiento de derecho. Cuando son aplazamientos de derecho, y yo oigo a estos togados, a estos ilustres, debatir cuando son aplazamientos de derecho, ustedes no están hablando nada. Porque cuando es de derecho, se impone. Es como, por ejemplo, se impone como una camisa de manga cuando la víctima no ha sido citada en la audiencia preliminar. Es un aplazamiento obligatorio. ¿Por qué? Porque si se conoce esa audiencia sin citar a la víctima, se le está violentando lo que es el debido proceso de ley. Y el debido proceso de ley tiene que ser tutelado por el órgano juzgador para que no se vulnere. Magistrado, a un imputado cuando se le ordena medida de cohesión o medida de apresamiento, ¿qué derechos se le suspenden? ¿Qué derechos se le suspenden? Sí. Por ejemplo, como que cuando estamos en una medida de coerción, Una ¿verdad? medida de cohesión, sí, claro, sí. Y hay un aplazamiento. Aplazamiento, claro, un aplazamiento. Ajá. Todo depende, todo depende. Si el aplazamiento viene por la defensa del imputado, si uno entiende que no hay lugar, uno, como Ministerio Público, le refuta, le dice que no hay lugar, por entender que se está violentando esto y esto. Pero, déjeme decirle una cosa. Sí. Generalmente, los aplazamientos, cuando vienen por la defensa técnica del imputado, generalmente, no que eso sea así, generalmente el juez lo acoge con más veracidad. ¿Usted sabe por qué? ¿Quién es el que está preso? Es el imputado. El imputado, sí. Y si él solicita un aplazamiento para presentar, qué sé yo, un elemento, un arraigo que le fue imposible, Sí. y que quizás puede ser localizado, o sea, que ese arraigo en el día subsiguiente, él es el que está preso. Por eso fue que yo un día estaba en un juicio y le dije a la magistrada que por qué ese aplazamiento fue tan corto. Me dice, no, magistrado, ¿quién es el que está preso? No es usted ni yo, No. es el imputado. Sí. Entonces,
no es que son benignos, sino que para los aplazamientos, cuando están detenidos, cuando están presos, es corto, o sea, que no es cuando un imputado está libre. Ahora otra cosa, magistrado, que no se tiene mucho conocimiento con relación a los testigos, cuando son citados de oficio por tribunal. Sí. Yo me imagino que a esos testigos también algún derecho debe garantizarse, algún derecho debe suspendérsele o debe garantizársele. También encajan en una situación jurídica que por lo menos entra en el cuestionamiento en este caso. Bueno, los testigos, aquí no hay garantía. No. Por ejemplo, muchas veces un fiscal, un ministerio público, es testigo de una audiencia, pero el Estado no le ofrece garantía. O sea, usted va y presta su declaración. Una vez, oigan bien lo que yo le voy a decir, quizás ustedes me van a criticar, pero después yo lo analicé y no era que ese oficial investigador de 30 años de experiencia me dijo esta palabra. Yo laboré en el Departamento de Homicidio y Violencia Física de la Procuraduría Fiscal de Santiago. Duré aproximadamente 6 años. Y aprendí un poquito de la investigación con los mismos policías, porque déjeme decir una cosa, los fiscales tenemos mucho conocimiento, pero en la práctica el que sabe de verdad de investigación es el policía, porque el que está en el día a día. El día a día, sí. Claro. Y muchas veces el policía te da las informaciones, pero ¿qué pasa? Usted tiene que depurar esas informaciones. Y ahí hay que jugársela mucho. Sí. Ser un poco táctico, porque el órgano, generalmente a policía le lleva años de luz Sí. en cuanto a las investigaciones a los fiscales. Oigan bien, porque el que se lo dice, Sí. no, pero este hombre, ¿qué sabe este hombre de eso? Hermano mío, cuando un policía va donde un fiscal, hace rato ya que ese policía tiene las informaciones y van como si fueran un idiotica, un puro idiota. No, fulano, porque mira que esto, que lo otro, pero ya él sabe, conoce ya lo que es el manejo. Sí, porque Entonces, el fiscal tiene sí. que ser bastante ducho y tiene que, cuando le dicen algo, escuchar. La única cosa que yo le digo a los fiscales de investigación es escuchar y no hablar mucho. Escuchar y no hablar mucho. Usted habla con su almohada. Sí. Claro. Entonces, en una investigación, por ejemplo, que se le está llevando a cargo, la pregunta es que se me fue No, con relación a los testigos. ¿A los testigos? Sí. Ok, los testigos, bueno, ese oficial a mí me dijo, o lo que me dijo ese oficial, antes de irse del departamento de homicidio, me dijo, Cuevas, cuando en un caso donde haya envuelto sangre y un caso peligroso, si a usted le pregunta, ¿usted vio algo? Usted le dice que no. Dios, ¿tú decirme eso a mí? No. ¿Pero y por qué? Y él me deja tranquilo a que yo le diga las cosas. Y después, cuando yo le hablo, le digo que cómo va a ser, porque nosotros hemos llevado casos juntos y siempre era verdad para que los testigos expresaran lo que vieron. Y él me contestó de esta manera. ¿Y tu familia? ¿El Estado la va a garantizar? Tus hijos, a tu esposa, a ti cuando tú estás en la calle, tienes que jugártela. Mire, yo conozco... Porque óigame una cosa, cuando se refiere de en esos departamentos, hay que tener un tacto pero bastante fuerte,
¿Usted sabe por qué? Porque cualquier errorcito puede dar al traste, ¿a qué? Con su honorabilidad. Sí, es cierto. Vea lo que me pasó un día. Y la suerte a Dios que el Señor me iluminó. Me informan que por aquí, por la Yagüita de Pastor, habían 2 muertos. Una persona fue en una balacera. Cuando yo llego, la suerte a un periodista que desde que yo me desmonto del vehículo, él me graba hasta que yo llego a la escena. Hay un bulto ahí, un bulto negro. Me dice el coronel que estaba de turno, vamos a llevarnos ese bulto para la base. Yo, no, señor. Ese bulto, vamos a abrirlo aquí. Y vamos a sacar todo lo que tiene aquí. Y en presencia de todo aquí, se va a contar. Me dice, no, pero ¿qué es por la pelea? Y yo, no, señor, si usted no tiene pantalones, yo le doy lo mismo. Se encojonó conmigo. Bueno, pues, abrimos el bulto, sacamos lo que había y se contó el dinero uno por uno. Después que yo hago todo ese proceso, al otro día voy donde mi titular y me dice, mira, que por instrucciones del procurador, que muchas felicidades, que cómo tú te manejaste y cosas. Hermano, a la semana siguiente están llamando de la corte para esa situación. Pero ¿qué pasa? Yo soy testigo y soy competente cuando yo llego. Antes que yo llegué, yo no puedo decir qué fue lo que pasó. Sí. Como se hizo todo a la luz pública, hermano mío, cuando yo fui a la corte, bajó la titular y me dijo, no, está bien, ya yo le aclaré al procurador de la corte qué fue lo que pasó. Pero todo hay que hacerlo a la luz. ¿Usted sabe por qué? Porque si ese bulto yo me lo hubiese llevado para la base, así, de una vez dice, óyeme, ese fiscal cogió como $1 millón. Entonces hay que ser cuidadoso. Las evidencias, usted tiene que destaparla ahí mismo, delante de todo el mundo, y contar ese dinero ahí mismo, embalarlo, y decir tanto billete de esto, tanto de lo otro, para evitar dudas y la mala lengua. Magistrado, vámonos a otra pausa para luego regresar con otros tópicos importantes del tema que estamos tratando sobre la presunción de inocencia. Adelante, señor director. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Ese es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos:
seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos, mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Por algo vendemos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Loveida. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Loveida, la garantía de tu salud. Filtros Loveida. Estamos de nuevo aquí con todos ustedes en su programa Abogados, Justicia y Sociedad, presentando el importantísimo tema sobre presunción de inocencia. Ya hemos tratado algunos temas importantes. Ya para concluir brevemente, el magistrado Manuel Cueva nos va a hablar, estuvimos hablando sobre la medida de cohesión, que cuáles son las posibles aplazamientos, pero también con relación a la audiencia preliminar y el juicio en este caso. ¿Qué usted tiene que decirnos? Bien, la audiencia preliminar comienza en el Código Procesal Penal a partir del artículo 298 del Código Procesal Penal. Ahí inicia lo que es la audiencia preliminar. ¿Cuáles son los posibles aplazamientos? Bueno, cuando un imputado se encuentra en un recinto penitenciario y no fue trasladado hasta la sala de audiencia, ya es un motivo de que esa audiencia se aplace a los fines de requerir a ese imputado. Puede ser. Puede ser también cuando en la acusación, como prueba material, el Ministerio Público está ofertando un DVD. La defensa técnica, que no lo tiene, le puede solicitarle al juez que sea aplazada a los fines de que el Ministerio Público le notifique el DVD que está como evidencia material en la acusación. Y eso es un motivo de aplazamiento. Otro motivo de aplazamiento, pues son muchos. Muchos. Sí, pero otro motivo de aplazamiento es cuando estamos en la audiencia y el imputado dice que va a cambiar de abogado, que ya no lo quiere, por decirlo en términos llanos, a ese abogado que tiene. Entonces, por ejemplo, un imputado que no tiene con qué pagar los servicios de un abogado. Entonces, en audiencia él dice que desee que su caso sea remitido a Defensoría Pública porque no puede pagar los servicios de un abogado privado. Y el juez automáticamente tiene que garantizarle ese derecho que le asiste a ese imputado, porque él no puede. Entonces ese es un motivo de aplazamiento. Ahora, pero tiene que decirlo el imputado. ¿Por qué? Porque él tiene la mayor parte del proceso y él tiene lo que es la defensa material. La defensa técnica la tiene el abogado. Entonces, otro motivo de aplazamiento también cuando las víctimas no son citadas.
Y otra cosa también, cuando un imputado libre no asiste a la audiencia estando legalmente citado, puede el órgano acusador solicitarle también lo que es la rebeldía en virtud del artículo 100 del Código Procesal Penal, con todas sus consecuencias legales. ¿Qué significa con todas sus consecuencias legales? Impedimento de salida del país, la ejecución o la intimación a la compañía aseguradora para que presente al imputado. Entonces, son tantos aplazamientos a que se dan que enumerarlos. Son múltiples las causas. Exactamente, sí. Bueno, también en el juicio, usted me dice. Sí, sí. También cuando estamos en la etapa del juicio, ahí hay varios aplazamientos, entre otros. Por ejemplo, cuando no se ha convocado a un perito, el tribunal ordena que sea citado ese perito que está como prueba testimonial en la acusación. Ahora, si en la cita que se citó legalmente no asiste al tribunal, no se le puede, el Código Procesal no contempla lo que es la rebeldía, porque él es un testigo. Ahí lo que se hace es que el órgano juzgador, el órgano acusador le solicita al tribunal lo que es la conducencia en virtud, si mal no recuerdo, del artículo 199 del Código Procesal Penal, que ordena la conducencia del testigo que no ha comparecido estando legalmente citado. Porque si la cita carece de legalidad, entonces se vuelve a citar. Sí, porque muchas veces hay condiciones que no se dan para que el individuo sea citado. Exactamente. Sí. Pero también en el juicio de fondo hay otra modalidad, que es en virtud del artículo 330 del Código Procesal Penal, y es cuando se refiere a pruebas nuevas. La prueba nueva es una prueba que no fue recogida en el auto de apertura a juicio cuando estamos en la preliminar, sino que surge en la etapa del juicio. Y esa prueba puede desvirtuar lo que es el curso del proceso. ¿Y volverlos atrás de nuevo? No, o sea, que lo puede desvirtuar es a favor del imputado, como por ejemplo, yo recogí un incidente y lo plasmé en mi libro, y en congelación, por ejemplo, hubo un defensor que solicitó que le hiciera, una experticia, la prueba de embarazo, sí, a la imputada. Sí. ¿Qué buscaba él con eso? Que si estaba embarazada, ya acarreaba otra pena distinta a la normal, porque es el mismo código que lo prevé. Sí. Exacto. Entonces, la mujer estaba embarazada y se acogió ese pedimento como una prueba nueva. Entonces hubo que variar. No. Entonces el juez lo acogió. Entonces, en la condena, le dio una condena como lo establece el Código Procesal Penal, con relación a las mujeres que están en un periodo ¿cómo se llama? De gestación. De embarazo. Gestación, exacto. Sí. Bueno, entonces, ya llegamos a la parte final. ¿Quería agregar algo más? Bueno, nada, que el ejercicio del derecho es muy bonito. La práctica a veces de los actores es muy diferente. Y continuar. Hay algo que yo siempre tengo que pendiente, es, por ejemplo, que en los juicios a veces usted tiene que ponerse dos cositas ahí, porque se dicen muchas cosas y usted toma lo que a usted le conviene. Sí, bueno, llegamos a la parte final de nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad, esperando que la próxima semana estar de nuevo aquí con todos ustedes en un espacio más, llevándoles muchas informaciones y comentarios interesantes. Nos queda despedirnos. Hasta la próxima. A la próxima. A la próxima. Galaxia TV. La imagen que se proyecta. La Acróbata.
la malabarista, la superpoderosa, la manager, la enfermera,